Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Vamos, como de costumbre, a compartir un repaso de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 16 de marzo, año 2024, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido internacional muy cerca del otro lado de nuestra frontera, en Haití, porque la situación en Haití, que parecía esta semana comenzar a buscar algún resquicio de entendimiento, bueno, pues parece ser que no va a ser así y que la situación por el contrario, tiende cada día más a deteriorarse. Desde Jamaica, CARICOM, la Comunidad Económica del Caribe, con el acompañamiento de Estados Unidos, de México, de la ONU, anunciaron un supuesto acuerdo para el establecimiento de un gobierno provisional, un consejo de gobierno transitorio en Haití, y se anunció que el primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra en Puerto Rico, había decidido renunciar al cargo, e incluso lo comunicó vía video a esa reunión en el CARICOM. Pero ¿qué es lo que ha pasado después de ahí? Las fuerzas políticas haitianas, que están supuestas a ser parte de ese Consejo de Gobierno, han dicho que no les interesa ese tipo de solución, por lo menos gran parte de esas fuerzas políticas. Ariel Henry retrocede y dice que no, que él no está renunciando así, que ok, yo puedo renunciar, pero yo tengo que ser la persona que designe a los miembros de ese comité o de ese consejo presidencial de transición. Tengo que designarlo yo, dice él, yo tengo que ser parte de la solución. Pero entonces, las pandillas, que son el verdadero gobierno que rigen Haití ahora mismo, dicen, mire, nosotros no aceptamos nada de eso. Aquí quienes vamos a tomar la decisión somos nosotros. Y aquí los políticos tradicionales, ninguno pueden ser parte de esto. La verdad es que Haití está cada día más complicado y definitivamente la situación parece no tener solución a corto plazo. Las embajadas han comenzado todas a retirar su personal diplomático, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Suiza, Unión Europea, todo el mundo, sacando a sus diplomáticos vía la República Dominicana. Y la verdad es que ya hasta los marines norteamericanos, una fuerza de marines norteamericanos llegó a Haití y están preservando la embajada de Estados Unidos en ese país. Con este resumen sobre lo que está ocurriendo en Haití, iniciamos Reporte Especial hoy y dejamos con ustedes este reportaje sobre la situación en el vecino país. Avanza el plan para escoger un nuevo líder en Haití. Según la agencia AP, las diferentes partes habrían propuesto sus nombres para formar un consejo de 6 personas de movimientos políticos y una del sector privado. Escogerán el primer ministro interino, su gabinete y ayudarán en organizar elecciones. También habrá 2 observadores de la sociedad civil y de la Iglesia. Varias de las entidades que formarán parte del Consejo de Transición han presentado sus nombres, por lo que seguiremos trabajando con CARICOM y con nuestros socios internacionales y, ante todo, con los propios haitianos para tratar de volver a la democracia y a unas elecciones libres y justas en Haití. Mientras tanto, el jueves en la capital ardió la principal cárcel de Haití, vacía después de que hace unos meses escaparan 4.000 presos, en un ataque de las pandillas lideradas por alias Barbecue, quien el jueves amenazó a las personas que vayan a entrar al consejo, así como a sus familias. Un consejo del que el pandillero está vetado, pese a controlar el 80% de Puerto Príncipe. En este contexto de inseguridad, Estados Unidos nombró a Dennis Hankins como nuevo embajador en Haití.
Esto mientras las embajadas se están vaciando de personal, también las Naciones Unidas. Algunas personas que no necesitan estar físicamente en Haití se trasladan a República Dominicana para trabajar a distancia. Otros que tienen especializaciones más necesarias, sobre todo en crisis humanitarias y coordinación, están llegando. Precisamente desde la ONU insiste. Bien, así está Haití. Vamos a Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump, cada quien en las primarias del pasado martes, bueno, pues llegaron a la cantidad de delegados que necesitaban. Joe Biden en el Partido Demócrata, Donald Trump en el Partido Republicano, cada uno acumuló con los últimos resultados de primaria la cantidad de delegados necesaria para convertirse en candidatos de ese país, de esos partidos. Ahora solo necesitan ser ratificados por las respectivas convenciones nacionales de ambos partidos. Joe Biden y Donald Trump consiguieron el martes el número suficiente de delegados para ser los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto Biden como Trump ya se habían deshecho de todos los aspirantes en las primarias de los partidos demócrata y republicano. Pero sus victorias en los estados de Georgia, Mississippi y Washington, según las proyecciones de medios locales, los empujaron por encima del umbral necesario para convertirse en los nominados en las convenciones de sus partidos, que se llevarán a cabo en julio y agosto. Trump superó holgadamente a una decena de candidatos durante los últimos meses, pero el expresidente republicano aún debe enfrentar varios juicios, entre ellos uno por sus presuntos intentos de alterar las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La Corte Suprema de mayoría conservadora debe pronunciarse sobre su pedido de inmunidad presidencial, un intento de Trump por evitar los procesos en su contra. De cara a las elecciones de noviembre, los estadounidenses tendrán que volver a elegir entre Biden, de 81 años, y Trump, de 77. Precisamente la edad de Biden y la migración son dos de los temas principales que se han discutido durante las últimas semanas en la campaña. Bien, seguimos en Estados Unidos y con el tema electoral. Donald Trump no solo ya ancló prácticamente la candidatura de ese partido, sino que ahora también ha decidido adueñarse de toda la estructura de dirección del Partido Republicano, ha hecho desplazar a toda la dirigencia del Comité Nacional Republicano y ha designado allí a gente que le son leales. Entre ellos, a su nuera, la esposa de su hijo Eric, Lara Trump, bueno, pues pasan a ocupar la dirección del Partido Republicano luego del desmantelamiento de toda la estructura dirigencial por parte del movimiento MAGA. El Comité Nacional Republicano eligió el viernes como sus líderes a dos importantes aliados de Donald Trump, incluida su nuera, fortaleciendo el control del expresidente sobre el partido antes de las elecciones de noviembre. Trump, de 77 años, quien de no mediar sorpresas debe ser el candidato presidencial republicano, presentó el mes pasado una lista de nombres cuidadosamente seleccionados para encabezar el Comité Nacional Republicano, que recauda fondos para la campaña y los distribuye entre los candidatos. Trump enfrenta crecientes gastos legales derivados de los diversos casos penales y civiles presentados en su contra, y viene recaudando fondos para pagarlos a través de donaciones a su Comité de Acción Política, Save America. En otras palabras, en la práctica está ocurriendo lo que se preveía desde hace ya un buen tiempo. El movimiento MAGA, Make America Great Again, de Trump, ha pasado prácticamente a desplazar al Partido Republicano. Una jueza de Miami, a propósito de la situación legal del expresidente, una jueza de Miami rechazó la moción de Donald Trump para desestimar su caso por los documentos clasificados que se llevó a su residencia de Mar-a-Lago y que le han generado una gran controversia, sobre todo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cobijado por los gritos de sus seguidores, Donald Trump se fue de la Corte Federal de Fort Pierce, sin saber lo que sucedería más tarde, porque la jueza Aileen Cannon negó la petición que hizo la defensa del expresidente para que anulara el caso de los documentos confidenciales de Mar-a-Lago. La defensa de Trump argumentaba que el expresidente no violó la ley de registros presidenciales porque tenía el poder de designar los documentos que se llevó como personales.
Este abogado no tiene relación con el caso. Estos son argumentos que se tiran al aire para ganar tiempo y cada día que pasa es una victoria para Trump. Y al paso que va todo esto, no me sorprendería que al final no hubiera ningún juicio antes de las elecciones. Uno de sus abogados dijo que los presidentes, desde George Washington, se han llevado material de la Casa Blanca a su propia discreción. La jueza Cannon le respondió que era difícil ver cómo eso la podía llevar a desestimar la acusación contra Trump. También dijo que ignorar la ley de espionaje contenida en la acusación contra el expresidente sería dar un paso extraordinario. Cannon, que fue designada por Trump para el puesto que ocupa, cuestionó con la misma intensidad a las dos partes. A los fiscales les dijo que es indiscutible que ningún otro expresidente ha enfrentado cargos criminales bajo esa ley. Uno de ellos le respondió que nunca ha habido una situación remotamente similar a esta. Y es que Trump enfrenta 40 cargos criminales por este caso, 32 por retención autorizada de documentos de seguridad nacional, 7 por obstruir la investigación. Esa jueza Aileen Cannon fue designada por Donald Trump y es una trumpista. Ahí hay como una especie de rejuego. Probablemente al final de todo, Trump ahí no salga tan perjudicado en ese caso por los documentos clasificados que se ventila en la Florida. Vamos a Ucrania porque allí el Papa Francisco hizo unas declaraciones en el sentido de que Ucrania debía sacar la bandera blanca, sentarse a negociar con Rusia, y eso provocó una respuesta drástica de Ucrania, que incluso llamó a consulta al embajador del Vaticano en Ucrania para expresarle la protesta de ese país por la declaración del Papa Francisco. El Papa Francisco insta a una negociación en la guerra y Ucrania responde con firmeza. El máximo líder de la Iglesia Católica dijo que las autoridades de Kiev deberían sacar una bandera blanca y no avergonzarse de negociar con Rusia para lograr la paz en el conflicto que ya lleva más de 2 años en curso. Luego de que el periodista Lorenzo Ushela le preguntara sobre su opinión ante una eventual rendición en Ucrania. Es una interpretación, es verdad, pero creo que la más fuerte es la que mira la situación, piensa en la gente y tiene el coraje de la bandera blanca, de negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. Hay algunas. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando uno ve que está derrotado, cuando las cosas no le van bien, hay que tener el coraje de negociar. Uno puede sentir vergüenza, pero ¿con cuántos muertos terminará? Y terminará aún peor. Hay que negociar a tiempo, encontrar un país que pueda ser un mediador. Ucrania nunca se rendirá ante Rusia. Eso afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, pidiendo a los beligerantes del conflicto que tengan el coraje de levantar la bandera blanca y negociar. Según el funcionario, la única bandera que levantará Kiev será la amarilla y azul de su país. Con respecto a la bandera blanca, Kuleba dijo que reconoce la estrategia del Vaticano en la primera parte del siglo XX, refiriéndose a la connivencia entre el Vaticano y la Alemania nazi. Seguimos en ese ambiente de Rusia-Ucrania. Vladimir Putin destituyó al jefe de la Armada tras los duros golpes ucranianos a su flota en el Mar Negro y además anuncia el despliegue de tropas en la frontera con Finlandia y reitera su amenaza nuclear. Había tomado la decisión de destituirlo. Es una posibilidad que Nikolai Yevmenov, después de perder el 25% de la flota del Mar Negro, haya sido destituido como jefe de la Armada. Esto lo confirmaron medios rusos como el diario Izvestia, en el que aseguran que será sustituido por el comandante en jefe de la flota del norte, Alexander Moiseyev. El Kremlin, por su parte, no ha querido confirmar ni desmentir este lunes la destitución de Yevmenov tras el hundimiento desde principios de febrero en ataques ucranianos de 3 buques de la flota del Mar Negro. Habló el portavoz Dmitry Peskov, quien sentenció que hay decretos con el sello de secreto y que no puede comentarlos, y que no ha habido decretos abiertos al respecto que deban ser publicados. Recordamos que Nikolai Yevmenov fue nombrado comandante en jefe de la Armada en 2019. Nació en el año 1962 en Moscú, estudió en Leningrado y en San Petersburgo. Estuvo al mando de la fuerza.
Bueno, esa es la situación. Parece que no le está yendo muy bien en la batalla marítima a Rusia con Ucrania. Seguimos allá en Rusia porque Vladimir Putin le ha pedido a los rusos que voten masivamente en las elecciones de este domingo. Mañana hay elecciones en Rusia. Putin busca un nuevo periodo de 6 años y la viuda de Alexei Navalny, el único opositor con cierta categoría que tenía Vladimir Putin, fue asesinado recientemente en una cárcel en ese país. Su viuda le ha pedido a los rusos que vayan en masa a votar en protesta contra Vladimir Putin. El presidente Vladimir Putin llamó este jueves a los rusos a votar en tiempos difíciles para el país, horas antes del inicio de las elecciones presidenciales. Estoy convencido de que entienden el periodo difícil que atraviesa nuestro país, los complejos desafíos que enfrentamos en prácticamente todas las áreas. Y para seguir respondiendo con dignidad y superar de forma exitosa las dificultades, tenemos que seguir unidos y seguros de nosotros mismos. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny llamó a una protesta durante las elecciones presidenciales. Yulia Navalnaya pidió a los rusos que muestren su enojo contra Vladimir Putin, quien debería revalidar su mandato en ausencia de candidatos de oposición. Debemos ir al centro de votación el mismo día y a la misma hora, el 17 de marzo a mediodía. ¿Qué hacer después? Pueden elegir, pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin. Pueden estropear su papeleta, pueden escribir Navalny en letras grandes. Sobre el mismo tema de Rusia y la guerra en Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron ha sido claro esta semana porque él está viendo como que producto de las dificultades para seguir financiando a Ucrania, sobre todo Estados Unidos, bloqueada la ayuda por el Congreso de ese país, Emmanuel Macron ha alertado, dice lo siguiente: Rusia no puede ni debe ganar. Una guerra no es una ficción, o sea que la posibilidad de una guerra ya más amplia de Rusia con Europa y con Estados Unidos es real, es lo que está diciendo Macron, y dice que esa posibilidad no está muy lejos. Prometió hacer todo lo necesario para que Rusia no gane en Ucrania e incluso dijo que si es necesario, Francia enviaría tropas al escenario de batalla. Nosotros tenemos un objetivo. Rusia no puede y no debe ganar esta guerra. Desde hace 2 años hemos ayudado a Ucrania y si las cosas llegan a degenerarse, solo sería responsabilidad de Rusia. Y nosotros, esto quiere decir que si hoy decidimos ser débiles, si frente a alguien que no tiene límites, frente a alguien que ha cruzado todos los límites que nos había dado, si le decimos ingenuamente, no iremos más allá de aquí o de allá, en ese momento no estamos decidiendo la paz, sino la derrota. Seguimos en Europa, pasamos de Francia a España, porque allí el Congreso de los Diputados españoles aprobó la polémica ley de amnistía para los independentistas catalanes, una ley propuesta por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Votos sí, 178. Victoria para los independentistas catalanes. Los diputados aprobaron este jueves por 178 votos a favor frente a 172 en contra la ley de amnistía para los independentistas de Cataluña. La medida deja al expresidente regional Carles Puigdemont más cerca de la posibilidad de regresar a España. Esta amnistía era la exigencia que le impusieron los partidos independentistas catalanes al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para posibilitar su investidura. Pues ahora, como decía, con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Seguirem en el camí de l'alliberament nacional. Seguiremos en el camino de la liberación nacional y lo haremos con un comportamiento democrático, pacifista, cívico y abierto al diálogo, porque esa es nuestra marca política, es nuestro ADN político. Y lo haremos a pesar de toda la oposición que podamos tener desde este Estado.
El texto debe ser votado en el Senado, controlado por el conservador Partido Popular. El PP se opone a la norma y se prevé que demorará el trámite hasta los 2 meses máximos autorizados. Después de este plazo, la ley tendrá que regresar a la... Ahora bajamos a Sudamérica porque Venezuela supuestamente tendrá elecciones en este año 2024. Todavía no se ha establecido una fecha, eso es cuando lo decida Nicolás Maduro. Pero mientras tanto, María Corina Machado, la candidata que la oposición ha apoyado de manera masiva, pero que el régimen chavista que encabeza Maduro definitivamente trata de impedirle que participe en las elecciones, ella ha alertado esta semana que si Nicolás Maduro sigue en el poder en Venezuela, se va a producir un nuevo éxodo masivo de venezolanos hacia diferentes partes del mundo. Por lo menos, ya más de 7.5 millones de venezolanos han abandonado ese país desde que se instauró el chavismo en el poder. Fuera del país, que quieren pasar la página de Venezuela y decir, bueno, que ya no hay nada que hacer, Maduro se va a quedar por las malas, porque por las buenas no hay manera, por las buenas sería una derrota monumental electoral. Y estas personas o estos actores lo que desconocen es lo que esto significaría. Ese escenario para Venezuela, para la región, para Occidente, para Argentina en particular hoy. Esto significaría en el corto plazo la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. Más grande que hemos visto hasta ahora. La gente me lo dice, no se va porque tiene una esperanza. Si Maduro se impone por la fuerza, la región va a ver una presión migratoria como nunca antes ha visto. Pero va a ser sería la consolidación también de un sistema de mafias que ha ofrecido nuestro territorio como santuario a las actividades del cartel de Sinaloa, al ELN y a la guerrilla colombiana en sus distintas manifestaciones, a las bandas del crimen organizado que ya llegan al sur y al norte de este continente, y desde luego Venezuela como puerta de entrada y como garantía de operación nada más y nada menos que a los regímenes de Rusia y de Irán, que son grandes aliados de Maduro. Esto representaría un escenario de terrible impacto para todos los países de América Latina y especialmente sé lo que significaría para Argentina. Vamos ahora a Argentina, también en América del Sur. El Senado argentino esta semana le dio un duro golpe al recién inaugurado gobierno del presidente Javier Milei. El Senado rechazó el megadecreto de Javier Milei de necesidad y urgencia para desregular la economía. Sí, alguien se levantó. Ahora reiniciamos la... Duro revés para el presidente de Argentina en el Senado. La Cámara Alta rechazó el jueves un megadecreto del ultraliberal Javier Milei con el que busca modificar o derogar cientos de normas y leyes, como parte de su plan para desregular y desestatizar al máximo el sistema económico argentino. El decreto de necesidad y urgencia llamado DNU fue rechazado por 42 votos frente a 25 que lo respaldaban. También hubo 4 abstenciones. Por ahora el decreto, emitido por el mandatario en diciembre, sigue vigente, pero deberá pasar por el debate de la Cámara de Diputados. De ser rechazado en esta instancia, sería la primera vez que un DNU es descartado en el Congreso. La derrota de Milei en el Senado se suma al fracaso en febrero de su otro gran programa de reformas, la Ley Ómnibus, una amplia iniciativa que naufragó en diputados y que volverá a debate tras sufrir recortes y modificaciones. Entre las decenas de leyes derogadas por el DNU está la regulación del mercado de alquileres, que impedía negociar contratos en moneda extranjera, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes. El decreto enfrenta decenas de amparos judiciales que cuestionan su constitucionalidad y contempla además una reforma laboral que fue suspendida por la justicia en enero, a la espera de ser tratada por la Corte Suprema. Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados por sus desregulaciones, en un contexto de 276% de inflación interanual. Vamos a regresar a Estados Unidos, porque allí se ha dado una decisión judicial que impacta mucho en esa sociedad que ha estado afectada durante años ya por el tema de los tiroteos masivos, sobre todo de jóvenes
que agreden a sus compañeros en las escuelas, en las universidades, y que han provocado cientos de muertes y de heridos en escuelas y universidades, como fue el caso de Ethan Crumbley, un joven que hace un par de años desencadenó un tiroteo en una escuela de Michigan, matando a un gran número de sus compañeros. Su madre fue condenada por homicidio involuntario hace 2 semanas. Ahora le tocó el turno al padre, el señor James Crumbley, quien también ha sido encontrado culpable por un jurado de homicidio involuntario por no haber hecho lo suficiente para evitar que su hijo acometiera esos actos. Es un veredicto idéntico al que recibió su esposa hace poco más de un mes. Culpable de 4 cargos de homicidio involuntario, uno por cada estudiante de la secundaria Oxford que su hijo asesinó en un tiroteo escolar. Los familiares de las víctimas reaccionaron emotivos a la decisión unánime del jurado y abrazaron a la fiscal al salir de corte. This verdict does not bring back their children, but it does mark a moment of accountability. James Crumbley le regaló a su hijo Ethan una pistola 9 milímetros y 4 días después, el 30 de noviembre de 2021, el adolescente de 15 años llevó el arma a su escuela y disparó contra otros alumnos y un profesor. La fiscalía afirmó que el incidente era previsible y prevenible. Argumentaron que Crumbley, de 47 años, no guardó adecuadamente el arma y que ignoró señales de que su hijo padecía problemas de salud mental. No sabía lo que iba a hacer su hijo, dijo su abogada defensora. Sin embargo, se reveló en corte un intercambio de textos entre su hijo y un amigo en el que Ethan escribió: "Le pedí a mi papá que me llevara al doctor ayer, pero él solo me dio unas pastillas y me dijo que me aguantara". Aunque no fue culpado por saber de antemano del ataque, la fiscalía argumentó que fue gravemente negligente y reprodujeron la frenética llamada a emergencias que Crumbley realizó al enterarse del tiroteo. Seguimos en Estados Unidos. Vamos ahora a hablar un poco sobre una gran empresa de ese país, la segunda empresa más importante del mundo en la fabricación de aviones, de naves comerciales, Boeing, la empresa Boeing. Bueno, que no solo fabrica aviones, veo aquí que también fabrica helicópteros, misiles, satélites. Una gran empresa, probablemente una de las más importantes de Estados Unidos y del mundo, pero sus aviones han comenzado a presentar desde hace algún tiempo fallas, muchas de ellas en pleno vuelo, poniendo en peligro la vida de mucha gente que aborda esos aviones. Esta semana ocurrieron un par de incidentes bastante importantes que han generado mucha preocupación y la empresa Boeing está ahora bajo el escrutinio de las autoridades aeronáuticas mundiales y resistiendo mucha presión por los problemas que está presentando. La serie de incidentes de Boeing sigue creciendo. El lunes más de 50 personas resultaron heridas en un vuelo de Sydney a Auckland cuando un Boeing 737 MAX experimentó problemas técnicos. El avión simplemente cayó repentinamente de la nada. Todos comenzaron a gritar, llorar. La gente fue lanzada de sus asientos. Había sangre brotando de los rostros de las personas. Un Boeing 737 MAX de Alaska Airlines también estuvo involucrado en un incidente en enero, cuando una de sus puertas se desprendió en pleno vuelo, lo que llevó a la Junta Nacional de Seguridad Aérea del Transporte de Estados Unidos a investigar el incidente, pero enfrentó resistencias por parte de Boeing para acceder a la información. Luego solicitó ayuda de denunciantes a principios de este mes. De hecho, recibí una denuncia anónima. Recibimos cierta información que me aseguré de que nuestro equipo tenga. Así que tenemos un par de formas, pero la mejor manera es que las personas se comuniquen con nosotros en el correo witness@ntsb.gov. Varios días después, un denunciante y ex empleado de Boeing de larga data, John Barnett, fue encontrado muerto en un hotel en Carolina del Sur debido a una aparente herida de bala autoinfligida. Sus abogados dijeron que no veían ninguna indicación de que tomaría su propia vida y pidieron una investigación exhaustiva. La Administración Federal de Aviación ha emprendido una auditoría de 6 semanas sobre Boeing y el proceso de producción de su proveedor Spirit. The New York Times descubrió que pasaron 56 pruebas y fallaron 33, con 97 instancias de presunta falta de cumplimiento. Esto incluye el uso de una tarjeta de llave de hotel para verificar el sello de una puerta y detergente líquido para lavar platos como lubricante en el proceso de ajuste. En respuesta a la auditoría, Boeing dijo que trabajará con los empleados que hayan violado los procedimientos de fabricación de la empresa.
Bueno, esa empresa está en serios problemas. Aquí en el país hay algunas empresas que utilizan los aviones MAX de la Boeing, que son uno de los que están ahora más cuestionados en el mercado. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Muy pronto habrá un nuevo amanecer aquí en Pedernales. Yo hasta me puse a estudiar inglés, porque Pedernales ahora será otra cosa. Aquí en Pedernales hay futuro ahora. Las carreteras ahora van a ser carreteras de verdad. Pedernales tiene muchas cosas lindas. El sur está creando nuevas oportunidades para su gente. Ahora los guías de la zona le vamos a demostrar lo que tiene Pedernales. Lo que viene es grande. Desde que empecé a trabajar en el proyecto, Pedernales es mi nueva casa. Ahora hasta mis primos quieren volver de la capital. Pedernales hace años que se merecía esto. Nunca me imaginé que en Pedernales iba a emprender el negocio que siempre soñé. Llegó la hora de que el pueblo de Pedernales se desarrolle. Juntos podemos más. Yo amo a Pedernales. Ahora sí. Fideicomiso Propedernales, cambiando el sur, aportando al futuro de su gente. Conoce más en www.propedernales.do. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel,
Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado 16 de marzo, año 2024. Vamos a iniciar nuestro recorrido nacional por el ambiente electoral que está ahora, bueno, pues en un punto muy importante, ya la proximidad de las elecciones, en prácticamente unos 2 meses. Los partidos políticos de oposición, un tanto inquietos por la derrota contundente que recibieron en las elecciones municipales, están tratando de asegurarse de que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno de Luis Abinader no vuelvan, dicen ellos, a realizar las mismas acciones que en las municipales le posibilitaron derrotar contundentemente a la oposición. Exigen garantías electorales los partidos de oposición, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado, entre otros. Bueno, pues advierten que el PRM crea bases de inestabilidad y le piden a la Junta Central Electoral remover al jefe de la Policía Electoral Militar, entre otras medidas como por ejemplo prohibir la propaganda política y todo esto alrededor de los centros electorales el día de las elecciones. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD encabezan el grupo de organizaciones que piden a la Junta evitar que en las elecciones presidenciales y congresuales se repitan anomalías de las municipales. Primero estamos pidiendo el cambio del jefe de la Policía Electoral, el cambio del director general de juntas electorales, Ramón Urbáez, el cual tuvo una evidente parcialidad. La compra de cédulas y la campaña irregular también se incluyen en las preocupaciones de la oposición. Programas como el bono navideño, que se presupone que para la Navidad, sigue vigente todavía hasta junio. A 50 metros por lo menos del recinto no puede haber ningún tipo de propaganda, promoción y mucho menos edificaciones como carpas y casetas que se puedan instalar en lo mismo. Los partidos también reclaman los fondos económicos para la campaña y que estos sean entregados un mes antes de las elecciones del 19 de mayo. Queremos advertirle que de continuar esa actitud antidemocrática del gobierno central, atentatoria contra el Estado de Derecho, el oficialismo estará creando las condiciones para una profunda crisis política electoral de grave consecuencia. Entre las organizaciones que firman la solicitud se incluye el PQDC, Socialista Cristiano, el PDI, Opción Democrática, el BIS y Generación de Servidores. Ante estas inquietudes de la oposición, la Junta Central Electoral está dando respaldo a los partidos políticos de oposición y, entre otras cosas,
esta semana, bueno, pues afirmó que ha hecho una solicitud de recursos, los recursos que el Estado está supuesto a asignar a la Junta Central Electoral para los partidos políticos, para que puedan realizar sus actividades durante las elecciones. Dice la Junta que solicitó al gobierno que sean entregados más de 2.520 millones de pesos para los partidos políticos. Por parte de los integrantes de los partidos de la oposición que exponían la tardanza en la entrega de los fondos destinados para esas organizaciones, el órgano de comicios señaló que remitió la solicitud al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y al viceministro y director general de Presupuesto, José Rijo Presbot. Estas gestiones fueron aplaudidas por los representantes de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Esperamos que esta comunicación de la Junta Central Electoral sea atendida y a la brevedad posible el gobierno vuelva a la legalidad cumpliendo con lo que le corresponde, asignando a la Junta Central Electoral los fondos que están previstos y que la ley contempla. Estamos de acuerdo con la correspondencia que la Junta ha remitido a las autoridades competentes para que se cumpla con la ley. Con la comunicación de la Junta Central Electoral, una carta de respuesta a los candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, el órgano electoral recordó que el monto que se le debe asignar para distribuir a las organizaciones reconocidas es el 0.5% de los ingresos nacionales. Mientras, la dirigencia de estos tres partidos depositaron este miércoles una solicitud de amparo de extrema urgencia en el Tribunal Superior Administrativo. A los fines de que el Ministerio de Hacienda, en un plazo de 15 días, haya resuelto el tema que tiene que ver con cumplir con lo que establece la ley, la asignación de fondos a la Junta Central Electoral para que ésta lo distribuya a todos los partidos políticos. La Junta Central Electoral expresó que para la equidad en la próxima contienda es favorable entregar los 2.520.800.000 pesos. El presidente del partido Frente Amplio, Dionisio Restituyo, se mostró a favor de que en una futura modificación a la Constitución se establezca que estos fondos lleguen a la Junta Central Electoral. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, anunció de manera unilateral esta semana que se iba a establecer un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para llevar ayuda humanitaria. Pero el gobierno dominicano no se había expresado sobre eso antes del anuncio de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, la Junta de Aviación Civil dice que se especializaron los aeropuertos de La Isabela y de Barahona para que sean utilizados para esos fines. Pero entonces el gobierno, a través de su vocero, del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dice que no, que la ONU no ha solicitado establecer puente aéreo humanitario para ayudar a Haití. Entonces uno no sabe a quién creerle, si a la Junta de Aviación Civil o al vocero del gobierno. De manera estratégica, las autoridades informaron que escogieron estos espacios aéreos dentro del territorio nacional para agilizar los movimientos hacia Haití. Primero, Jimaní es el punto más cercano a Puerto Príncipe que tenemos. Tiene aproximadamente 20 minutos de hora de vuelo. Tenemos la Fuerza Aérea de la República Dominicana, tiene allá tiene un tanque de combustible que podemos usar para reabastecer las aeronaves, y además tenemos todas las instituciones del Estado, el interagencial que está allá, que van a ayudar a que la entrada de todo el personal que viene de Haití sea cumpliendo las leyes dominicanas. El jefe de seguridad de la Cancillería, Mao Gómez Vázquez, indicó que todavía no se ha diseñado el protocolo para movilizar la ayuda humanitaria. Naciones Unidas va a utilizar Barahona porque para ellos es más cómodo. Su helicóptero es mucho más grande, de mucho más capacidad. Obviamente, Naciones Unidas utiliza sus propias aeronaves, no contrata, y tampoco ellos tienen una norma que no me correspondería a mí decir, pero es algo de conocimiento común, que ellos no transportan ni militares ni armas. Asimismo, el general Gómez Vázquez reveló que al menos 80 personas de distintas delegaciones diplomáticas y organismos internacionales han logrado salir de Haití a través del puente aéreo.
tú tienes que suministrar toda la información posible de las personas que vienen, porque pasan por todo el sistema que tiene el Estado de inteligencia para ver que la persona que está entrando realmente no es un problema para el Estado dominicano. El alto oficial señaló que las autoridades dominicanas solicitaron a sus pares haitianos la creación del puente aéreo. Ha habido un malentendido. Naciones Unidas no ha requerido un puente aéreo. Ellos lo que van a hacer es uso de nuestro puente aéreo para transportar equipos, obviamente, y también transportar personal. Vamos a una nueva pausa comercial. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Dónde queda la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Muy pronto habrá un nuevo amanecer aquí en Pedernales. Yo hasta me puse a estudiar inglés, porque Pedernales ahora será otra cosa. Aquí en Pedernales hay futuro ahora. Las carreteras ahora van a ser carreteras de verdad. Pedernales tiene muchas cosas lindas. El sur está creando nuevas oportunidades para su gente. Ahora los guías de la zona le vamos a demostrar lo que tiene Pedernales. Lo que viene es grande. Desde que empecé a trabajar en el proyecto, Pedernales es mi nueva casa. Ahora hasta mis primos quieren volver de la capital. Pedernales hace años que se merecía esto. Nunca me imaginé que en Pedernales iba a emprender el negocio que siempre soñé. Llegó la hora de que el pueblo de Pedernales se desarrolle. Juntos podemos más. Yo amo a Pedernales. Ahora sí. Fideicomiso Pro Pedernales, cambiando el sur, aportando al futuro de su gente. Conoce más en www.propedernales.do. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expofomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Regresamos, esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares. Vamos a iniciar con turismo. David Collado asegura que la situación en Haití no ha perjudicado para nada el progreso, el crecimiento del turismo en la República Dominicana y agrega que ya en el mes de febrero llegaron a la República Dominicana más de 1 millón de turistas y vaticina que el 2024 concluirá con más de 11 millones de visitantes extranjeros a las playas dominicanas. La escenificación de un podcast fue la modalidad utilizada por el Ministerio de Turismo para presentar los resultados del mes de febrero que, como cada mes, superaron las expectativas. 1.057.216 turistas arribaron al país para un crecimiento de 14% con respecto a 2023. 755.832 turistas vía aérea llegaron a la República Dominicana. Y vamos a la llegada de cruceristas, Jacqueline, tenemos 301.384 cruceristas en el mes de febrero. Estados Unidos continúa encabezando la lista de países emisores de turistas con el 44%, seguido de Canadá con el 25%, así como Francia, Argentina y Colombia. La mayoría llegaron por el aeropuerto de Punta Cana y el puerto de Puerto Plata. Vemos cómo teníamos un 75% el año pasado para esta misma época, un 80% el año pasado, y este año nosotros tenemos un 85% de ocupación hotelera promedio y eso es grandísimo. Las autoridades aseguraron que la crisis haitiana no representa una amenaza para el sector turístico del país, pero desde la Asociación de Hoteles preocupa la mano de obra haitiana, que es importante para la construcción de nuevos proyectos. Al día de hoy, la situación lamentable que vive nuestro vecino país de Haití no ha afectado en nada el turismo de la República Dominicana. No tenemos baja en reservaciones, no tenemos cancelaciones y gracias a Dios el turismo sigue creciendo. Sí ha afectado a nivel de construcción, la velocidad, no el tema de la cantidad ni los proyectos que se están realizando, pero sí la velocidad con la cual los proyectos deben estar terminados y listos ha tenido un efecto. La meta del país es mantener ese crecimiento para cerrar el año por encima de los 11 millones de turistas. Vamos a Higüey, vamos con una decisión judicial que era esperada, muy esperada. En este país le han dictado 20 años de prisión al profesor John Kelly Martínez por el caso de la muerte de la adolescente estudiante, la estudiante de él, y él abusó de ella como su profesor, abusó de ella sexualmente y le causó un daño tal que le provocó la muerte a la jovencita Esmeralda Richies. 20 años de prisión para John Kelly Martínez. Y el Tribunal Colegiado de la provincia de la Altagracia dictó este jueves 20 años de prisión contra el profesor John Kelly Martínez, principal imputado por la muerte de la adolescente Esmeralda Richies. La condena deberá ser cumplida en el Centro Correccional Anamuya en Higüey. De acuerdo al expediente acusatorio, Esmeralda salió de su casa la noche del 12 de febrero del año 2023 en compañía del profesor, un primo de este y otras 3 alumnas menores de edad, rumbo a la playa Macao, donde supuestamente sostuvo relaciones sexuales con la menor. Cuando la joven regresó a su residencia en horas de la noche tras presentar un sangrado, fue hallada muerta al otro día por su padre a causa del desgarro vaginal con hemorragia aguda severa, externa e interna. Vamos a concluir con los premios soberanos que tuvieron lugar esta semana, el pasado martes, aquí en República Dominicana, donde la cantante Ángela Carrasco, la destacada cantante dominicana Ángela Carrasco, que reside en España desde hace mucho tiempo, pero que es definitivamente una de las voces más célebres dominicanas en todo el mundo, resultó galardonada con el Gran Soberano, algo que ella celebró mucho porque dice que es la primera vez que recibe el gran reconocimiento del público de la República Dominicana. Nuestro Gran Soberano es para Ángela Carrasco.
Mi corazón está... Señores, ya uno no tiene edad de estas sorpresas. Mi corazón está latiendo por algo muy especial, porque yo tenía ganas de que un día pudiese no sentir el gran soberano al lado mío, sino sentir el aplauso, el cariño de mi país. ¡Por Dios! Esto es algo que quiero que sepan. Nunca siéntense un poquito, a mí me gusta. Siempre he querido tener, es como el niño pequeño, yo una vez lo dije, que hace las cosas, deja de hacer cosas para que mamá y papá se sientan bien. Yo lo he hecho siempre y la verdad que muchas veces no me puedo quejar, como dice mi canción, pero hacía mucho tiempo que eso tenía que haber estado conmigo. Nuestras felicitaciones para la gran soberana Ángela Carrasco y para todos los que resultaron galardonados en la gala de Premio Soberano de este año 2024. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.